países más desiguales del mundo enfrenta una crisis social, una crisis que no ha sido desencadenada exclusivamente por esta época de pandemia, sino que ya viene de tiempo atrás, con fuertes y marcadas quejas hacia el gobierno en medio de una inequidad social. Resulta que en el 2019 Colombia presenció varias protestas al finalizar el año, mucho antes de que llegara la pandemia a este territorio. La gente estaba protestando por la reducción en el salario mínimo y lo que en ese momento se discutía como la reforma pensional, entre muchos otros temas. No obstante, las dificultades que se vinieron presentando por la pandemia y demás dejaron casi que en el tintero muchos asuntos pendientes que estaban dentro de la lista de inconformidades de la gente. Y para este 2021 llegó el detonante principal, la propuesta de la reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque. La Ley de Solidaridad Sostenible planteaba recaudar 23 billones de pesos a través de la aplicación de nuevos impuestos, especialmente para los ciudadanos de la clase media. Por supuesto, esto detonó la chispa que le hacía falta a esa inconformidad social. Entre muchos otros aspectos que la reforma contemplaba era aplicar algunos impuestos a algunos productos de la canasta familiar y también a algunos servicios públicos. Y de verdad, esto fue lo que detonó el cansancio de la gente. Como si fuera una bomba de tiempo, esta reforma tributaria incrementó el malestar en la gente y el 28 de abril se convocó a la primera movilización del paro nacional. Desde entonces, Colombia ha venido enfrentando una serie de dificultades en sus calles, no solamente porque se han dado multitudinarias manifestaciones, sino porque a raíz de estas manifestaciones se han sumado nuevas quejas y solicitudes al gobierno nacional. Una de las principales quejas y peticiones, por supuesto, era tumbar la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional, asunto que se logró, pues 5 días después de haber iniciado estas protestas, el presidente Duque definitivamente dijo: vamos a retirar ese proyecto para crear uno nuevo, porque de todas maneras deben crear uno que de alguna manera logre sanear un poco los altos gastos por la pandemia, pero un proyecto que básicamente se construya en consenso con todos los partidos políticos y otros sectores. Pero el rechazo a la reforma tributaria no se da de forma aislada. En general, en Colombia hay un fuerte descontento por la inequidad que impera en este territorio. Particularmente durante la pandemia, como lo hemos dicho en este canal, se ha hecho más pobre al pobre y se han vulnerado mucho más a aquellos que ya no eran vulnerables. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, gracias a la pandemia, cerca del 40% de la población colombiana entró a la pobreza y 15% de este está en la pobreza extrema. Y por cuenta del COVID-19, más de 400.000 personas han perdido sus empleos, para un total cercano a los 3.437.000 colombianos que están desempleados. La tasa de desempleo y la tasa de pobreza básicamente han sido esos componentes que han agudizado el descontento y la preocupación en la gente, mostrando una vez más que Colombia sigue siendo un país muy inequitativo. Sin embargo, esta no era la única razón de la protesta. También se sumó la reforma a la salud. El gobierno nacional presentó al Congreso de la República con carácter de urgencia esta iniciativa, asegurando que con esta se mejoraría el acceso y la calidad en los servicios de salud. No obstante, partidos de la oposición han asegurado que esto nunca fue consensuado. Entre las propuestas de esta reforma a la salud está la regionalización de buena parte de los servicios y también incrementar los estándares en la prestación de los servicios en cuanto a la calidad. Lo que ya muchos están advirtiendo es que detrás de esta reforma lo que se busca es entregarle todo el monopolio de la salud a las aseguradoras y así básicamente engordarles más el negocio. Otro de los llamados en las protestas, que de pronto fue uno de los temas más silenciados durante los últimos días, es que muchos sectores están insistiéndole al gobierno nacional en las calles que cumpla con la implementación del acuerdo de paz pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las FARC en el 2016. Especialmente hacen un llamado al gobierno para garantizar la vida de los excombatientes y de líderes sociales y que estas muertes no se sigan produciendo, pues desde el 2016 se han registrado la muerte de 269 excombatientes y de al menos 904 líderes, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Y con todos estos componentes, las protestas en las calles de Colombia se empezaron a dar desde el 28 de abril, con ese descontento generalizado. Sin embargo, a pesar de que la gran mayoría de las manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional se han venido dando de forma pacífica, no faltan los puntos negros. Y esos puntos negros se han caracterizado por un fuerte vandalismo y también por agresiones por parte de la policía. Y a medida que se fueron conociendo gran parte de las agresiones de la policía en contra de los manifestantes, muchas más personas se volcaron a las calles para exigir una transformación estructural de la Policía Nacional de Colombia. Y a medida que se fueron conociendo más y más videos sobre agresiones de la policía en contra de los manifestantes, por supuesto empezó a crecer la desconfianza en contra de la policía, especialmente en contra del SMAT. Y por supuesto esto ha generado muchas preguntas. ¿Quién controla a la policía? ¿Quién da las órdenes? De acuerdo con algunas organizaciones internacionales, ya se han registrado más de 1000 casos de agresiones de la policía en contra de civiles. Pero ha sido innegable también la cantidad de actos vandálicos que se han presentado a lo largo de estas protestas. Actos como, por ejemplo, quemar o incendiar estaciones de policía, también algunas estaciones de transporte público, algunos buses e incluso varios saqueos. Lo más triste son las pérdidas humanas y las personas heridas. Algunas organizaciones civiles en Colombia han hablado ya que son cerca de 30 personas fallecidas. Estos choques con la policía lo que ha hecho es que se ha generado un punto adicional en la solicitud de los manifestantes en Colombia, que es una transformación estructural de la policía. Resulta que la policía en Colombia básicamente depende del Ministerio de Defensa. Esto significa que no es un cuerpo civil. Básicamente se consideran como agentes de lucha armada y por supuesto aplican algunas estrategias militares. Desafortunadamente estas estrategias se han implementado para controlar los actos vandálicos en las manifestaciones y de ahí que esto se haya desbordado. Por eso, desde diferentes sectores, lo que le exigen al gobierno nacional es una transformación estructural significativa de la policía. La comunidad internacional ha rechazado contundentemente esta oleada de violencia y particularmente las agresiones de la policía. Organismos como las Naciones Unidas, Human Rights Watch, la Unión Europea, entre otros, han insistido en que debe cesar esta ola de violencia y se debe llegar a un consenso y a un diálogo. De hecho, en medio de la preocupación de la comunidad internacional, también se han conocido pronunciamientos como el del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien ya ha acusado a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, de estar detrás de todas estas manifestaciones. Pero hagamos un paréntesis gigante. No todo ha sido violencia. En buena parte de las manifestaciones todo ha sido color, ha sido arte. Muchos, cientos de artistas, de cantantes, de actores, de músicos se han volcado en las calles también para manifestar a través del arte esa inconformidad y hacerse escuchar por medio de la mejor alternativa, el arte. Por medio de conciertos, de espectáculos, de manifestaciones llenas de color, estos artistas se han sumado a ese llamado para solicitar cambios y conversaciones en paz. Desafortunadamente, toda esta oleada de protestas ha generado muchos efectos sociales y económicos a la par. Uno de ellos es que ya se está presentando mucho desabastecimiento en varias ciudades y zonas del país. Desabastecimiento no solamente de alimentos, sino también de combustible. Y por supuesto, esto ha hecho que se incrementen los precios de forma sustancial. Y así como no está llegando ni alimentos ni combustible a muchas zonas del país, no está llegando tampoco oxígeno. Y es que no se nos puede olvidar que seguimos en medio de una pandemia y que estas protestas se presentan en el tercer pico de la pandemia para Colombia, uno de los picos más difíciles de enfrentar. Solamente para ponernos en contexto, en los últimos días Colombia en promedio ha registrado un promedio cercano a 400 muertes diarias por COVID-19. No sin olvidar que los casos de contagio diario oscilan entre los 14.000 y los 16.000. Más de 76.000 personas en Colombia han fallecido por cuenta del COVID-19 y la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos siguen muy llenas y esta pandemia no da tregua, no da abasto. Así que, por supuesto, agudizando toda la situación que ya se venía con la pandemia, ahora el país enfrenta esta crisis social. Recientemente el presidente Duque hizo un llamado a sentarse a todos los sectores del paro nacional para poder encontrar un consenso. No obstante,
obstante, muchos piensan que esta no puede ser una medida que les dé absoluta confianza, teniendo en cuenta que algo similar sucedió en el 2019 y según ellos no se ha cumplido con buena parte de lo pactado. Colombia atraviesa un momento bastante difícil. El pueblo está cansado, el pueblo ha salido a las calles y se han manchado las manifestaciones pacíficas por algunos actos vandálicos y por la agresión policial. Básicamente hay un pueblo que está suplicando por cambios y por más equidad. Si llegaste hasta el final del video te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Por supuesto también a dejarme tus comentarios en mis redes sociales en donde estoy como @macamisánchez. Te pido una oración por Colombia, este país lo necesita. Te envío un fuerte abrazo y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Adiós.